La taza en mi mano de pronto pesó más que hueso y barro cocido. La voz de Gael cortó el ruido de los cubiertos y las charlas bajas como cuchillo en seda fina. «Deja de pedir plata, mamá. En serio ya cansa». Las palabras quedaron flotando. Su esposa soltó una risa seca, ensayada como si la hubieran practicado en el coche. El comedor se quedó mudo. Mi mano quedó suspendida a mitad de servir el café a un dedo del borde de la taza de mi nuera. La sostuve firme, aunque se me hacía un nudo en la garganta. No dije ni mu. Bajé la cafetera, asentí al aire y regresé a mi silla. Sentía el calor en las mejillas, no de vergüenza, sino de la fuerza que me costó callarme. El tenedor descansaba intacto junto al plato de mole con medio pollo y ejotes. Miré alrededor. Nadie me miró de vuelta. Ni mi hermano, ni mi sobrina, ni siquiera Alcistino. Ni a mi nieta, que horas antes había corrido a enseñarme su tarjeta del Día de Muertos, hecha a mano con papel picado. Mi propio hijo me había echado al río delante de todos. Y nadie abrió la boca. Mi exmarido carraspeó y soltó un comentario sin chiste sobre las lluvias de septiembre. La plática brotó al fondo de la mesa, esquivándome con cuidado. Doblé la servilleta, me limpié los labios y la partí en dos con calma. Mantuve las manos ocupadas mientras mi cabeza era un remolino callado. Los 12,000 pesos que le pasaba cada mes a Gael, la letra del carro, el mínimo de la tarjeta, ese préstamo personal que nunca terminaba de salir, desfilaron en fila india por mi memoria. 5 años, 600,000 pesos. Tuvo el descaro de hablarme así, delante de todos. Pasé de postre. No porque no tuviera hambre, sino porque no podía tragar el nudo. Me quedé sentada, sonreí y callé. Pero esa noche abrí la laptop, puse la tetera en la estufa, pero nunca encendí la hornilla. El suéter seguía colgado en la silla, la bolsa cerrada, las llaves al lado. Caminé directo al escritorio del rincón de la sala y abrí la laptop. La app del banco tardó en cargar como si oliera que no estaba lista. Cuando apareció los números, me miraron con la franqueza que la gente casi nunca da. 5 pagos activos. El primero el carro de Gael, arrendado a mi nombre, claro. Luego 2 préstamos distintos. Uno por los brackets de Nicté. El otro, creo por algo que él llamó un puente hasta el aguinaldo. Estaba el mínimo de la tarjeta, siempre el mínimo, y un seguro mensual del que nunca pregunté. Sumaban 12,000 pesos al mes con sus centavos. Me había acostumbrado tanto a ver los cargos que ya ni los miraba. Todo empezó el año que lo despidieron. Llamó con la voz temblorosa, dijo que serían unos meses. Hasta la primavera prometió. Han pasado 5 primaveras. Pasé el cursor sobre editar pago. El ratón tembló bajo mi mano, no de duda, sino del peso del hábito. Lo había mantenido a flote tanto tiempo que olvidé cómo se siente la calma. Antes de tocar nada, abrí la carpeta del escritorio que dice Familia. Adentro una hoja de cálculo G. Escutía, apoyo. Bajé columna tras columna. Fechas, comercios, cantidades, notitas al lado. Letra del carro otra vez tarde, medicinas de Nicté renta atrasada. Todo anotado limpio como libro de contaduría. Al fondo, en negritas, P600, SOR 8083. Me quedé mirando el número. Nunca lo había dicho en voz alta. Nunca pedí que me lo devolviera. Ni siquiera se lo recordé. Cerré la laptop y me quedé quieta, dejando que el silencio se posara encima de mí como polvo fino. El celular vibró mientras doblaba toallas, las de siempre, las que lavas, aunque nadie venga. El nombre de Gael parpadeó con un mensaje que apenas ocupaba una línea. Oye, ma, ¿nos puedes prestar 3,000 para las clases de baile de Nicté? Te los devuelvo el viernes. El viernes nunca era este viernes. Nunca era ningún viernes. Era tal vez si se acordaba si no salía una compostura del carro, o una oferta en pantallas, o una emergencia que no explicaba.
Contesté, lo pienso. Cortés, vago, sin promesas. Un segundo después, un corazoncito de su esposa. No había sabido de ella en meses. No desde el gracias por la sorpresa de cumpleaños que después descubrí que yo misma pagué. Un día de temazcal, según la historia de Instagram. Sostuve el teléfono con las dos manos mirando como si fuera a decir más si esperaba. Pero nada ni un ¿cómo estás? Ni menciona la cena del Día de Muertos, ni si llegué bien a casa. Solo mandan mensaje en equipo cuando quieren algo. Como dupla, con misión extracción. Hubo un tiempo en que me sentía honrada de ser necesaria. Cuando Gael era chico, incluso después del divorcio, me encantaba ser su red de seguridad. Daba sin pensarlo. Ayudar me hacía sentir buena madre, quizá hasta indispensable. Ahora cada petición era un retiro de un pozo que no recordaba haber llenado. No preguntaban cómo estaba. No verificaban si podía este mes. No era pregunta, era guión. Fui a la impresora, abrí la laptop y di imprimir todo. Zumbó escupiendo hojas de números y notas. Cuando terminó, junté las páginas, las apilé y las metí en una carpeta que titulé simplemente Gael. A la mañana siguiente, abrí la app del banco. La lluvia de septiembre empezó al amanecer, empañando los vidrios con un velo gris. Me senté a la mesa de la cocina, el café, enfriándose la chequera intacta. La laptop brillaba con la luz temprana, el cursor parpadeando como latido firme esperando. Pasé sobre el primero la letra del carro. La camioneta de Gael a mi nombre. Prometió refinanciarla hace años. Nunca lo hizo. Di cancelar. Apareció la confirmación. No dudé. Luego el seguro. Cancelar. Luego el pago automático de la tarjeta. Cancelar. Luego el préstamo personal. El que llamó temporal. El que confirmé porque estaba entre trabajos. Cancelar. Luego el último, el segundo préstamo, que olvidé que existía. Había pasado a ser ruido de fondo. Cancelar. 5 pagos desaparecidos. El banco me mandó correitos pulcros confirmando cada uno como cerrar pestañas que llevabas abiertas demasiado. Lo sentí antes de entenderlo ese cambio callado. No era triunfo, no era rencor, era algo más parecido a la calma. El saldo de mi cuenta se quedaría donde pertenecía este mes, y el siguiente. Ya no metería la mano en mi futuro para pagar su presente. Abrí la carpeta de al lado, metí la hoja impresa y la cerré con las 2 manos, como quien sella una caja abierta de más. La etiqueté con la fecha y la guardé junto a mis declaraciones de impuestos. No lloré, no me arrepentí. Cerré la laptop, me acabé el café amargo y apagué el celular. Sin notificaciones, sin confirmaciones de pago, sin preguntas cuyas respuestas ya sabía. Me levanté, estiré los hombros tensos y puse la lavadora. 1 hora después llegó el primer mensaje de voz. La bandeja estaba llena para la noche. Vi el puntito rojo cuando encendí el celular parpadeando como luz de tablero cuando el tanque está en reserva. El primero era de Gael, voz tensa forzada. «Mamá, ¿pasó algo?» «Creo que no pasó el seguro. Avísame si hay bronca». El siguiente de su esposa, más filoso. «Tu banco rechazó el pago. Nos pudiste avisar. Tenemos planes esta semana». Luego, más fuerte, al tercer intento. «¿Te importa si perdemos el carro?» Escuché cada mensaje en el mismo silencio que cargué durante la cena de muertos. No sentí coraje, no sentí poder, solo calma. No llamaban para saber si estaba bien, ni una vez, ni mención al año nuevo, solo pánico por la plata, su plata, o más bien la plata que dejé de darles. Puse el celular boca abajo y volví a mi cena, un pozolito de lentejas con pan que horneé ayer. Sin ruido, sin presión, sin actuación, solo calor, silencio y la luz titilante de una velita que se apagaba despacio. Cuando terminé, lavé el plato, limpié la mesa y saqué de la repisa la novela que tenía pendiente. Leí 1 hora luego, 2. Afuera el cielo pasó de gris a azul profundo.
luego a algo más oscuro roto, solo por estallidos lejanos de cohetes. No volví a mirar el celular. No contesté. No expliqué. A medianoche me serví un agua mineral con gas y me paré junto a la ventana mirando la calle de abajo. Sin propósitos. Sin ruido. Solo yo. Y el comienzo callado de un año que por fin se sentía mío. A la mañana siguiente abrí las cortinas a la lluvia y al golpe en la puerta. Golpeó como si urgiera 3 golpes rápidos fuertes fuera de ritmo. Al abrir, Gael estaba con las manos en los bolsillos del suéter, mandíbula tensa, su esposa detrás, brazos cruzados, labios apretados. ¿Por qué cortaste todo sin hablarnos?, preguntó, no enojado todavía, pero cerca. Me hice a un lado, los dejé pasar. Sin abrazo, sin saludo. ¿No ofrecí té? No ofrecí nada. Se quedaron parados torpes en medio de la sala, mientras yo iba al escritorio, abría el cajón y sacaba la carpeta. Se la entregué. ¿Qué es esto? Todo lo que he pagado en los últimos 5 años, dije. Fechas, cantidades, notas. Todo. Su esposa se asomó por encima del hombro, hojeó la primera página y soltó una risita seca. ¿Llevabas registro? Soy contadora, dije tranquila. Llevo registro de todo. Gael pasó las hojas más despacio, frunció el ceño, abrió la boca como para discutir, luego la cerró. Nunca dijiste que era tanto pedo, murmuró sin mirarme a los ojos. Se volvió pedo, dije cuando actuaste como si te lo debiera. Su esposa se movió, apretó más los brazos. Pensamos que podíamos contar contigo. Y pudieron, dije. 5 años. Solo dejé de fingir que podía ser invisible. El silencio que siguió no fue pesado, fue vacío, como aire limpio después de años de humo. Gael me devolvió la carpeta sin decir palabra. No la tomé. La dejó en la mesa, dio media vuelta y salió. Su esposa lo siguió, pero antes se detuvo a mirarme, como si hubiera roto algo sagrado. Se fueron sin despedirse. No me sentí triunfante, pero tampoco culpable, solo clara. Esa noche doblé de nuevo la hoja y la guardé en el cajón junto a mi testamento. El teléfono volvió a sonar. No era Gael ni su esposa. Era su órbita gente que no oía en años de pronto, recordando mi número. La suegra dejó un mensaje sobre lo duro que estaba todo. Algo del estrés de Gael, el festival de Nicté, y cómo seguro Corina entiende, es familia. La cuñada llamó después. Están batallando, dijo. No es de ti darles la espalda. Hasta una vecina que apenas recordaba me texteó. Acabo de enterarme. Ojalá el dinero no arruine a la familia. No contesté a nadie. Me sorprendió al principio lo rápido que se formó la fila para hacerme sentir mala. Gente que no sabía cuántas transferencias silenciosas hice. ¿Cuántos meses me salté zapatos nuevos, salidas, hasta calefacción completa, para que a Gael no le cortaran el gas? No conocían los números reales, pero todos tenían opinión. No expliqué. En cambio, abrí la laptop, entré al sitio de oficina que tenía en favoritos desde hacía un año y di a añadir al carrito a una silla que nunca me permití considerar en serio. Ergonómica, ajustable, soporte lumbar de verdad. Hice la compra y me preparé un té. La silla llegó 4 días después. La armé sola, pieza por pieza, y la puse junto a la ventana donde trabajo. Al sentarme, no cambió la habitación, me cambió a mí. La espalda ya no dolía después de 1 hora. La postura se enderezó sola. Respiré hondo. No se lo conté a nadie. No subí foto. No mandé recibo para probar que por fin me elegí. Pero lo sentí. Ese cambio callado. Ese momento de elegir comodidad sin pedir perdón. La de antes se habría sentido derrochadora. Esta versión solo se sintió en paz. La próxima vez que sonó el teléfono, lo dejé sonar. Luego abrí la hoja de cálculo y agregué una línea más. Silla P6 200. Pagada completa. Para mí. Era jueves por la noche cuando lo vi. Una notificación, la esposa de Gael había subido una historia. La foto mostraba a Nicté envuelta en una cobija en el sillón
mejillas rosadas del frío, el texto sin calefacción por ahora, pero los abrazos nos calientan. En minutos llovieron comentarios. Pobrecitos, ¿cómo la familia los deja pasar por esto? Hay quienes olvidan sus responsabilidades. Vi los puntitos mientras ella respondía con gratitud medida sin decir mi nombre, pero diciendo suficiente. Deslicé 1 o 2 veces y cerré la app. El estómago ya no se me retorcía como antes. No lloré, no caminé de un lado a otro, no escribí mensajes que nunca enviaría. Fui al escritorio y abrí la hoja de nuevo. La misma que Gael tuvo en las manos semanas atrás, hojeando como si fueran tickets sin valor. Miré el total, P600, 080.63. Seguía ahí, seguía siendo real. Agregué una columna nueva, deuda emocional. No puse número. Sabía que no había fórmula para noches sin dormir, para la angustia de checar saldos antes del súper, para la forma en que mi nombre se volvió una línea muda en sus vidas. Cerré el archivo y me recosté en la silla nueva. El departamento estaba tibio, pagado y mío. Pensé en llamar a Gael, no para pelear, sino para decirle que no necesitaba hacerme la villana para justificar sus elecciones. Pero no lo hice. Por fin dejé de buscar paz en el desmadre ajeno. A la mañana siguiente vibró el celular. Mensaje de número desconocido. Mamá, soy yo. ¿Podemos hablar? Lo miré mucho rato antes de bloquear la pantalla. Afuera, la lluvia de septiembre empezaba a aflojar, dejando charquitos en la banqueta. El silencio duró más de lo que esperaba. Pasaron semanas sin llamadas, sin mensajes, sin otra acusación velada en redes. Al principio, se sintió raro, como estar en un cuarto donde el reloj dejó de sonar. Pero después, el silencio empezó a sonar a paz. Empecé a caminar al banco cada viernes por la mañana. Se volvió ritualito suéter bufanda el crujido de las hojas secas bajo los zapatos. Tenía guardado un cheque de meses, un gracias chiquito, de una excompañera a la que saqué de un enredo fiscal. No era mucho, pero se sintió como cerrar un círculo cuando por fin lo firmé y lo deslicé bajo el cristal. La cajera sonrió. «Qué gusto verla otra vez, doña Corina». Asentí dándome cuenta de que era la primera vez en la semana que alguien decía mi nombre. Al llegar a casa, abrí la laptop y programé una transferencia recurrente 12,000 pesos cada mes, la misma cantidad que antes se esfumaba en las deudas de Gael. Esta vez iría a un fondo índice solo a mi nombre. No era gran plan, solo un comienzo. Una recuperación lenta de lo que perdí pedacito a pedacito. Empecé a notar otros cambios pequeños. Las mañanas ya no estaban llenas de preocupación. Cociné lo que se me antojó. Dormí mejor. Hasta llamé a una amiga de años para comer la primera vez en Lustros, que acepté una invitación sin checar mentalmente la agenda de Gael. Una tarde, mientras ordenaba papeles, se encendió el celular en el escritorio. Gael. Mensaje corto. Lo siento. La regué. Quiero arreglar esto. ¿Podemos hablar? Lo miré mucho rato. Lo leí 2 o 3 veces, sin excusas, sin culpas ajenas. Solo unas palabras pelonas. Por primera vez sonaban suyas. No contesté. La primavera llegó sin aviso. Una mañana abrí la ventana y el aire olía distinto, más suave, más limpio, como si algo se hubiera soltado. La lluvia cesó la banqueta húmeda y los árboles empezaban a asomar verde. Adentro, el departamento era el mismo sillón, los mismos cuadritos en la pared, la misma cocina angosta con el azulejo descarapelado que siempre digo que voy a cambiar. Pero se sentía más ligero, como si algo invisible hubiera hecho maletas y se largó. Ya no abro la hoja de cálculo. Me sé el número de memoria. 600,080 pesos con 63 centavos. Ahora vive en el cajón entre garantías y mi testamento. No por coraje, no para restregárselo, solo para recordar que no me lo imaginé que cada peso, cada transferencia, cada pretexto pasó de verdad. Gael nunca me pagó, ni después del mensaje, ni después de la carta
que llegó 2 días más tarde, vaga y cortés, pero sin plan, sin promesa. No le di seguimiento, no volví a preguntar, dejé de pagar su vida. Esa era la única raya que importaba ahora. A veces todavía pienso en los primeros años, la primera petición, como dijo solo hasta primavera, y yo le creí. Como le creí a él, no es el amor lo que cuestiono, es la dirección. El mío siempre fluyó de un solo lado, callado, constante, sin gracias, pero ya no. Ahora cuando preparo café, uso los granos buenos. Cuando hago el súper, compro cosas que no necesitan congelarse por mayoreo. Enciendo una vela sin guardarla para visitas. Y los domingos por la mañana me siento en mi silla nueva junto a la ventana y leo el periódico de cabo a rabo. Ya no soy red de nadie, soy mi propio suelo. El celular vibró una vez sobre la mesa. Miré la pantalla. Nombre de Gael. Un mensaje. Sin urgencia esta vez. Sin petición. Solo una palabra. «Mamá». Pasé la página del periódico y seguí leyendo.